Hoy está aquí con nosotros Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, buenas tardes. Hola Julio, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, gracias Adriana. Adriana, ¿qué es? Ya leí el documento que emitieron ustedes señalando las imprecisiones que dicen que hay en el texto o en los textos que publicó San Juana Martínez. Ya hay un desmentido de la propia Secretaría del Trabajo, hay un posicionamiento del presidente de la República, pero Adriana Urrea, ¿a qué se debe que se estén produciendo este tipo de acusaciones tan impactantes como el hecho de pedir ese presunto soborno de un 20% sobre liquidaciones? ¿A ustedes les pidieron algún tipo de soborno, de cohecho, de moche? Nada, Julio. Justamente es lo que nosotros hemos venido pues destacando, pues, ¿no? Nosotros, desde que empezó el conflicto laboral, mucho antes de la huelga, vimos esta reacción de la directora, exdirectora hoy, San Juana Martínez, su modo de operar era siempre difamando e inventando cosas. Eso nos llevó, obviamente, a que nosotros como sindicato, como trabajadores y como movimiento tuviéramos que en diferentes momentos pues evidenciar lo que realmente estaba pasando. Yo te puedo asegurar que en este proceso de liquidación que se concretó una vez que se aprobó en el Congreso, no hubo ninguna situación que se menciona en esos textos. A nosotros como sindicato y como trabajadores jamás se nos hizo un planteamiento de esto, que se nos pidiera alguna cantidad, ni de cualquier otro tipo, mucho menos que estuviera vinculado con aspectos electorales. Yo lo que te puedo decir es que dentro de este proceso, nos fuimos enterando, obviamente, de las demandas de esta señora conforme se iban acercando los tiempos para la liquidación e indemnización de los trabajadores en huelga. Y lo que nosotros supimos dentro de este proceso es que estaba pidiendo para ella y para la gente que estuvo colaborando con ella, cantidades similares a las que se entregaron a los trabajadores sindicalizados, y al no entregársele esto porque no había razón justificable ni jurídica ni de ningún tipo para eso, simplemente se les dijo que conforme a lo que había instruido el presidente se les iban a dar las cantidades que les correspondía por ley. Esto comenzó, y nosotros lo vimos muy puntualmente, cómo comenzaron los ataques poco a poco hacia los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, ahora encabezados con Marat Bolaños, porque fueron momentos muy precisos en los que se empezaron a tratar estos temas y empezamos a ver cómo se les fue mencionando en estas publicaciones que hacía esta señora. Entonces, no nos queda duda, porque nosotros así lo vivimos, que esto forma parte de su estrategia. Una vez que las cosas no le salían como ella esperaba, salía a inventar cosas. Esto lo vimos nosotros como sindicato muchas veces durante el proceso de huelga. Cada vez que nosotros lográbamos acreditar ante autoridades un proceso y que no le daba la razón, venía un ataque de esta manera. Yo identifico el mismo comportamiento en esta ocasión. Yo no estuve, debo decir y precisar y dejar muy claro, yo no estuve en esa reunión donde estuvo el secretario, porque sí hubo reuniones entre el secretario con la exdirectora, ni tampoco del cuerpo jurídico con ella, pero te puedo decir que en lo que respecta a todo lo que dice en torno a mi persona, en torno a la representación jurídica, en torno a lo que se hizo de liquidaciones, es falso. Está lleno de mentiras, ya indicamos las imprecisiones también, sobre todo en temas de fechas y demás. Y no me extrañaría que esto que menciona de que le pidieron dinero también sería falso, pues, ¿no? A nosotros como sindicatos y como trabajadores, de nuevo, no hubo ningún planteamiento en ese sentido. Adriana, hay una serie de develaciones de los montos de las liquidaciones para cada uno de los trabajadores, señalamientos respecto a que algunos de ellos
no tendrían el derecho para recibir esos montos por una serie de cosas que detalladamente ha publicado San Juana Martínez. ¿Ustedes han considerado la posibilidad de presentar algún tipo de demanda o denuncia ante alguna autoridad por lo que pueda implicar de daño al honor o a la privacidad de ustedes, o es parte de una batalla que está dándose y que ahí quedará todo? No, nosotros sí estamos analizando las posibilidades jurídicas que tenemos en este sentido. ¿Por qué? Porque se está exponiendo la seguridad y nosotros hablamos incluso que la vida de nuestros compañeros, ¿no? Además de que, de nuevo, son cuestiones infundadas. Debo decir que en el caso de todos los compañeros nosotros como trabajadores tuvimos que acreditar ante la autoridad que realmente eran trabajadores activos, demostramos con documento. Y te cuento rápido, ¿qué nos pidieron para nosotros demostrar antigüedades, categorías y que realmente eran trabajadores activos? Nos pidieron recibos de nómina, nos pidieron constancias de cotización del Seguro Social, que ahí se ve cuándo se dieron de alta los trabajadores en una empresa. Nos pidieron incluso credenciales para los que teníamos credenciales de la empresa. En el mismo recibo de nómina dice cuándo ingresaron, qué categoría tenían, qué salario tenían, en fin. Nosotros tuvimos que acreditar estas cuestiones para cada uno de los trabajadores para que realmente se reconociera esta situación, además de que ya teníamos muchos procesos, ¿no? Y bueno, para precisar esto, hay compañeros en particular que son señalados porque llegaron con la misma directora. Y hablo de quienes han estado señalando, ¿no? Compañeros como Ingrid Pamela, que ha estado muy señalada, entre otros, porque llegaron con ella. Pero eso no quiere decir que porque ella los desconozca, se le hayan quitado esos derechos a los trabajadores y con ellos mismos pasó lo mismo. Acreditamos que eran trabajadores que en su momento se sumaron a la huelga, en fin. Pero el caso más lamentable que tenemos de una compañera reportera que tiene una antigüedad desde el año 2007, que asegura que no es así la directora, y que está exponiendo su situación, además que la compañera perdió a su esposo el año pasado por COVID, también un periodista, y que no tiene reparo en esas situaciones. Por eso es que sí estamos analizando, hemos pedido, digamos, públicamente a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque sí consideramos que se expone de manera importante la seguridad y la propia vida de estos compañeros al señalar nombres, montos, porque ya en algún momento hizo una lista muy grande, que además las cantidades son imprecisas, ¿no? Nosotros podríamos ir viendo qué pasa. Ahora, nos habíamos detenido de algún proceso porque estábamos buscando realmente que restableciéramos la relación de trabajo y regresar a nuestro trabajo. Hoy, que ya no hay una fuente de empleo, entonces sí procederemos en las medidas que nosotros encontremos y consideremos pertinentes. Es decir, acciones judiciales incluso de tipo penal. Sí, estaríamos evaluando todas las alternativas que tuviéramos para ver en qué procede, ¿no? Desde una posible demanda por daño moral, ¿no? Hasta esta cuestión de exposición a nuestra integridad y nuestra vida. Obviamente hay varias cuestiones también en el ámbito administrativo que podríamos estar interponiendo, porque pues es una cuestión de administrativa la revelación de datos personales, ¿no? O sea, estamos evaluando y tendríamos que tener todo el asesoramiento adecuado para que nos digan en dónde sí procede. La verdad es que no es una cuestión de bote pronto decir ya la vamos a demandar por esto. Sí queremos evaluarlo bien, porque no es un tema en específico, han sido reiteradas las acusaciones que se hacen contra nosotros y los ataques que han venido, y sí consideramos que habría varios aspectos que cubrir en materia jurídica. Bien. Adriana, ¿en qué queda el ejercicio del presupuesto durante estos años de huelga por parte de la dirección de Notimex a cargo de San Juana Martínez? Ese dinero ejercido cuando estaba legítimamente declarada la subsistencia de una huelga laboral, pues no sé, ¿en qué queda ya? ¿Ahí se acabó todo o se puede hacer algo para exigir que se explique y se detalle en qué se gastó ese dinero?
Sí, déjame hacerte precisar sobre lo que nosotros sabemos hoy que tendría simplemente de todo el acumulado. Notimex estuvo recibiendo un presupuesto cada año desde 2019 del orden de 220 millones de pesos, que al año 2024 se elevó a 238 millones de pesos. Digamos que de esos 200, por decir 230 para cerrarlo en esa cantidad, 40 millones en todos los años eran autogeneración, entonces estaríamos hablando de alrededor de 190 millones que realmente habrían llegado al bolsillo de Notimex, ¿no? No estoy hablando de personas, sino que hubieran llegado a las arcas de Notimex. De esto, en este proceso de liquidación, nosotros sabemos que contando el presupuesto que se le autorizó a 2024, solo tendrían alrededor de una bolsa de alrededor de 550 millones de pesos. Eso sería la mitad de lo que realmente tendría que tener. Sabemos y nosotros hemos comentado y se podría consultar en el mismo Congreso los reportes que Notimex presentó detallando en qué se gastaba ese dinero. ¿Qué nos han dicho las autoridades en este sentido? Que como parte del proceso de entrega-recepción y de pasar la administración de Notimex al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, en ese proceso, el INDEP le tendrá que pedir cuentas a Notimex sobre todo lo que tendría que entregarle, es decir, le tendría que estar pidiendo cuentas de dónde está el dinero, por qué se lo gastó y demás. También nos habían informado que en este proceso habría auditorías específicas para ello. Aún así, lo que nosotros estamos señalando es que el mismo Congreso tendría que estar pidiendo cuentas. Esa era una obligación para los directores de la agencia, que así lo planteaba la propia ley que creaba la agencia, y eso fue una cuestión con la que nunca se cumplió. Entonces, creemos que desde el mismo Congreso se tendrían que estar haciendo estas supervisiones y exigir la rendición de cuentas, sobre todo para el cierre, que queden las cuentas claras y que no haya más omisión. Por otra parte, Adriana, el hecho de que haya habido una especie de emisión de información desde el nuevo Notimex con un logotipo y con personas, reporteros y camarógrafos trabajando a pesar de estar declarada la huelga, ¿eso implica algún tipo de responsabilidad que ustedes puedan pedir que se analice, investigue y eventualmente castigue? Sí, mira, lo que nosotros hemos indicado es que habría incluso un tema de ejercicio indebido del servicio público, primero, y también posiblemente podría haber un tema de desvío de recursos. ¿Por qué? Porque del presupuesto que yo comento que sí llegaba a Notimex, es decir, pongámoslo en ejemplos, en cifras aproximadas. Si en 2024 se le autorizó un presupuesto de 230 millones y 40 eran de autogeneración, le queda un presupuesto real, es decir, que Hacienda le habría entregado 190 millones de pesos a Notimex, pero de esos 190, el 80% era de sueldos y salarios, sobre todo de trabajadores de base. El mismo presupuesto, y esto es información pública, si nos metemos al detalle del presupuesto, incluso el presupuesto de este año contemplaba un presupuesto de 327 personas, de las cuales 324 eran trabajadores de base. Sin embargo, la directora ha reconocido, bueno, la exdirectora había reconocido que solo trabajaba con 65 personas. Entonces, si gastó en los primeros años todo el presupuesto y la mayor parte del presupuesto era para sueldos y salarios, entonces habría destinado el recurso etiquetado para otros fines. Y eso sí sería una actividad indebida, sí constituiría un ejercicio ilícito, pues, del servicio público y quizás un posible desvío de recursos. Por eso es que nosotros hemos insistido tanto en que se le tienen que rendir cuentas, en que deben de reportar en qué se gastó. Yo recuerdo muchísimo que en uno de estos informes, por ejemplo, hablaban de que que estaban destinando recursos para una corresponsalía en Monterrey.
Las corresponsalías nacionales se cerraron completamente desde el año 2018, antes que llegara la directora, y se terminaron de concluir cuando llegó esta señora a la agencia. Entonces no se explicaba cómo 2 años después en estos reportes decían que habían destinado dinero para una corresponsalía en Monterrey, cuando la empresa ni siquiera estaba operando y que todo mundo sabemos que quien vive en Monterrey es esta señora. Entonces hay muchas cuestiones que si ya las analizamos a detalle, posiblemente sí caerían en unas estas cuestiones ilegales y que podrían considerarse. Nosotros como sindicato, digamos, tenemos limitaciones, obviamente, en términos de lo que nosotros podemos exigir. Nuestra cuestión es representación laboral, ¿no? Pero de nuestra parte lo que estamos haciendo es señalar estas irregularidades y posibles ilegalidades para que se investiguen y que realmente se den cuenta, ¿no? Ahora, déjame decirte que mencionan que sigue en la cuestión laboral propiamente sí sigue habiendo temas pendientes, ¿no? Además de la liquidación que ya hubo a los trabajadores sindicalizados, quedan alrededor de 100 demandas todavía por cumplirse para trabajadores que también tienen demandas. Entonces, sí es un tema importante el tema del Perdón, Adriana, nos dices que quedan 100 casos que podrían implicar más liquidaciones. Cerca de 100 casos, sí. Déjame precisar. En esta primera etapa, digamos, lo que pasó el 29 de diciembre, cuando nosotros levantamos la huelga, es que se dio por concluida las indemnizaciones y el pago de liquidaciones a los trabajadores en huelga representados por el Subnotimex. En una segunda fase, digamos, un segundo paso, venían los trabajadores administrativos a quienes representa la señora San Juana Martínez, ¿no? Entre ellos, ella, sus directivos y toda la gente que estuvo operando y que además estuvieron cobrando, como lo dijimos también, de forma indebida en este periodo de huelga. Posteriormente, se tendrá que atender a todos aquellos trabajadores que tengan un proceso jurídico con Notimex, y de eso sabemos que una vez que se atendieron a los trabajadores en huelga, quedarían cerca de 100 demandas todavía en la Junta Federal que se tendrían que concluir o pagar si es que ya tuvieran un laudo. Terminado este cacho, entonces ya viene la parte de los proveedores y de clientes para ya concluir con todos los adeudos que pueda tener Notimex en esto. Entonces, imagínate, si estamos hablando de que ellos, la administración, reconocía en este proceso cerca de 550 millones de pesos, considerando el presupuesto 2024, y que la bolsa que se pagó entre todos los trabajadores del sindicato sí fue de alrededor de 256 millones de pesos, más las liquidaciones para todas las demás personas, ni siquiera sabemos si va a ser suficiente lo que hoy tenga. Y es muy importante esto, Julio, porque el propio decreto establece que no se va a asignar más recurso para la liquidación de Notimex, que era algo que a nosotros nos preocupaba, porque nosotros decíamos, y si no tiene nada, ¿qué va a pasar? ¿Con qué nos van a pagar? Bueno, nosotros como, digamos, huelguistas y sindicato ya fue parte del acuerdo que se nos liquidara, pero todavía queda este pendiente y eso va a ser un pasivo para el propio gobierno, no para la señora, y eso es importante señalarlo también. Bien, Adriana, pues muchas gracias por esta posibilidad de ahondar en este tema y bueno, agradecemos tu presencia aquí y seguimos atentos a lo que siga. Adriana, muchas Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, Julio. Igual, Gracias. hasta luego. Gracias. Buenas tardes.